Hola, ¿qué tal, iglesia? Dios me los bendiga en este nuevo día. Bueno, vamos a seguir con esta enseñanza. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, del versículo 19 al 28. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor, en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron al barco de Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de ahí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí con los creyentes por mucho tiempo. Amén. Bueno, el título de esta enseñanza es La semilla del Evangelio, y me gustaría comenzar en esta ocasión con una historia. Allá por los rincones de África había unos misioneros que estaban sirviendo, predicando, ayudando a la gente de ahí por mucho tiempo, más de 10 años. Y cuando ellos estaban retornando a su país, llegaron al aeropuerto, había mucha gente esperando y los misioneros estaban emocionados por esa bienvenida, pero para su gran sorpresa la gente no lo estaban esperando a ellos, sino que estaban esperando a un grupo que había ido a África a cazar serpientes de las más grandes. Y querían preguntarles a ellos cómo era la experiencia de cazar serpientes enormes. Todos los misioneros que están predicando la palabra, pasando hambre, escasez, momentos difíciles, complicados, y casi nadie premia todo ese esfuerzo. ¿Y saben por qué? Porque el premio para todos los misioneros y para aquellas personas que sirven con toda su vida, el premio no está en este lugar en la tierra. La admiración no está en este lugar, sino el premio está en los cielos. El premio por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, por el compromiso que tenemos al Señor, está en nuestro Jesucristo. Él nos pondrá una corona. Amén. Y así como esta historia, en estos versículos vemos que Pablo y Bernabé, que habían arriesgado sus vidas para que otros conozcan de Jesús. Ellos habían pasado frío, hambre, habían sido perseguidos, atacados, maltratados por predicar la palabra de Dios. Ellos arriesgaron sus vidas para que la gente conozca de Jesús. Y esto me ponía a pensar, ¿qué cosas nosotros estamos arriesgando para que la gente conozca de Jesús? ¿Qué arriesgo yo que sirvo en una iglesia? ¿Qué arriesgo yo como padre o hijo en mi familia? ¿Estoy arriesgando para que ellos conozcan de Jesús? Porque en estos versículos Pablo y Bernabé han pagado un precio muy alto por predicar del Evangelio. Uno piensa que ser pastor en ese momento donde estaban Pablo y Bernabé era de comer comidas de aquí para allá, era de tener respeto hacia ellos, era de que la iglesia los cuidaba y la iglesia les daba regalos de aquí para allá. Uno piensa eso, pero no es nada de eso. Eso sería una idea equivocada que nosotros tenemos, porque cuando leemos Hechos, casi todo el libro, Pablo y Bernabé pasaron por sufrimientos, persecución, fueron rechazados, atravesaron dolor.
pero también ganaron almas que conocían a Jesús y también veían vidas, familias restauradas por Jesús. Pablo y Bernabé la tenían muy claro su misión de ir y predicar a todo lugar. Y después de arriesgar su propia vida, ellos regresaban a su iglesia local. Versículo 22 dice Pablo, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. No solo una, sino muchas adversidades vamos a tener que pasar para los que creemos en Dios, porque los sufrimientos que atravesaron Pablo y Bernabé no se comparan nada con los sufrimientos que nosotros afrontamos en este año 2023. Nosotros hoy sufrimos quizá por cosas sin sentido, porque no nos saludó el pastor, porque no se acordó en nuestro cumpleaños, porque no nos visita o no nos llama, o tal vez estamos pasando problemas económicos y pensamos dejar la iglesia por un tiempo. Pero Pablo y Bernabé, su vida misma estaba en juego. Y a pesar de todo, ellos que arriesgaron su vida nos animan a continuar nuestra vida creyendo en Jesús. Pablo nos dice, somos de un linaje que persevera, que no se rinde. Porque la dificultad siempre va a estar en nuestra vida. Sería como la vida del casado. Pero las dificultades hacen que el amor de ambos sea más fuerte cada día. Y esto pasa en todo, en el trabajo, en las relaciones personales, en la misma familia. No importa si perdemos cosas materiales. Nosotros como creyentes tenemos que continuar perseverando. Si perdiste un ser querido, la vida continúa. Tienes que seguir esforzándote por los demás. La vida se trata de continuar, y qué mejor continuar con Jesús de nuestro lado. Versículo 23, Pablo levanta a ancianos para que cuiden la iglesia, porque Pablo tenía que volver a viajar y Pablo escoge a personas de confianza en oración y ayuno. Hoy más que nunca se necesita gente de mucha confianza, pero la confianza uno la va construyendo. Me acuerdo que a los 24 años yo conocí al Señor. Dios me permitió servirle en una iglesia. Y no es donde la mayoría queremos comenzar sirviendo, en lugares importantes, en alabanza, nada de eso. Yo comencé sirviendo, limpiando la iglesia, barriendo, la persona que tenía que preparar todo y la persona que tenía que limpiar todo. Después comencé a evangelizar lugares. En lo personal a mí me daba mucha vergüenza, me temblaba la voz cuando le predicaba a alguien, a mi manera. Pero a pesar de todo, la perseverancia, el compromiso que uno le pone, el servir a Dios, cambia siempre su estilo de vida. Dios quiere que seamos perseverantes en cada área que nosotros estamos ayudando en la iglesia. Aunque fueron los pastores que me dijeron que sirva en esas áreas en la iglesia, yo lo tomé en ese momento como si Dios me estaba pidiendo que les sirva en esos lugares. Y a pesar que nadie lo veía, yo era responsable con ese servicio. Y si usted le sirve en una área de trabajo, en una iglesia local o donde usted está ayudando a un ministerio, no piense que es el pastor que lo puso ahí o un líder. Si usted está ahí, es porque Dios lo puso ahí. Porque usted no le sirve al hombre, sino le sirve al mismo Dios. Y si todavía no sirve en ninguna área, no se preocupe, pronto el Señor lo levantará. Pero preocúpese ahora por su vida espiritual. Preocúpese por cómo es su carácter, por sus actitudes que usted tiene. Porque Dios va a usar sus actitudes, porque no todos podemos ser buenos en todos. Porque hay personas que les gustan los niños, porque tienen paciencia, aman a los niños y Dios los usa en esa área, pero no todos somos iguales. Y yo no sé en qué área Dios lo está preparando, levantando, pero comprométase a servirle. Abrace hoy lo que Dios le quiere decir. Asista fielmente a su iglesia, comprométase. Aunque no sirva en ninguna área, sea fiel con el Señor. No se desenfoque. Conozco jóvenes que aman a Dios de una manera única.
Ellos comienzan muy bien, sirviendo. Uno los ve y piensa, Dios usará tremendamente a estos jóvenes. Pero aparece una distracción, aparece una chica simpática y dejan todo lo que estaban haciendo en la iglesia. Dejan todo lo que Dios estaba preparando para sus vidas. Toda la confianza que ellos estaban construyendo se va de un día para otro. Por eso hoy más que nunca necesitamos gente de mucha confianza. Y no vemos que Pablo solo animaba, sino que él mismo lo vemos muy enfocado en las cosas de Dios, muy comprometido con el Señor. Él jamás escribió que yo voy a retroceder, voy a tomar vacaciones por un año, ya estoy cansado. No escribe nada de eso en sus cartas. ¿Cuántos de nosotros muchas veces retrocedemos en la fe? Pablo era ingenioso a pesar que lo maltrataban. Y lo que más me llama la atención era que Pablo era una persona muy humilde. Porque cuando él reunió a toda la iglesia, él dijo, yo voy a hablar de las cosas que Dios está haciendo por la gente. En ningún momento dice Pablo, yo voy a hablar lo que yo hice por la gente. Pablo ponía en el centro de su vida, en el centro de la iglesia, a Dios que estaba obrando a través de la gente. Seguro hayas escuchado hablar de Charles Spurgeon, un pastor, un predicador increíble. Hasta el día de hoy sus libros siguen inspirando a mucha gente, muchos jóvenes creyentes. Pero él murió a los 57 años. Y aunque no sea de su propia familia, este personaje me dejó mucha riqueza a mi vida. Un cristiano auténtico siempre va a dejarnos huellas. Un cristiano de verdad siempre va a ser recordado. Y la pregunta para nosotros, ¿será que nuestra vida está dejando huellas? Pablo dio todo y nos dejó tanto para seguir luchando. ¿Por qué no comienzas a dejar algo de ti en este mundo? No solamente cosas materiales, no solamente hijos, no solamente pertenencias. Deja algo que trascienda tu familia. Deja algo que trascienda hasta tus generaciones. Deja algo que inspire a tus hijos, amigos, familia, y que valga la pena creer en Jesús. Algo que digan que yo quiero servir como esta persona que sirvió al Señor. Amén. Amado Padre, te exaltamos por haber utilizado a tantos misioneros que han entregado toda su vida, han dejado familias por tu causa, han arriesgado todo. Te pedimos que cuides a cada persona, misionero, pastor, evangelista, que está en algún lugar de este mundo. Que tu protección llegue a sus vidas, a sus familias, y que ellos sigan predicando tu mensaje. También te pedimos que tú nos muestres tu camino y que nos hagas fuertes y valientes, y que cada vez que veamos dificultades, tu palabra siempre llegue para animarnos, y eso haga que permanezcamos, que perseveremos, que seamos más comprometidos en cada momento. Prepara nuestro corazón. Si tú nos llamaste como personas para predicar, prepara nuestro corazón como misioneros, Señor. Disponemos nuestra alma, nuestro corazón, para que tú lo prepares, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.